Bienvenidos de nuevo, exploradores de la mente, a una nueva entrega de Savants. En episodios anteriores, hemos tenido la oportunidad de descubrir cómo algunas personas que viven con el síndrome de Savant pueden transformarse en verdaderos maestros de la música, el arte, la memoria o el manejo asombroso de los números. Son casos que nos dejan sin palabras, pero hoy vamos a ir un paso más allá para adentrarnos en un territorio que resulta todavía más enigmático. Vamos a explorar el mundo de aquellos savants que parecen poseer una conexión intuitiva y profunda con las leyes fundamentales que rigen nuestro universo físico, centrándonos de manera especial en el campo de las probabilidades. Imaginen por un momento a una persona que nunca ha pisado un aula universitaria para estudiar física o estadística. Alguien que, tal vez, incluso enfrente grandes dificultades para realizar las tareas más básicas y cotidianas de la vida diaria, pero que tiene la capacidad de sentir o de ver los patrones ocultos que dictan los resultados de la realidad. Pensemos específicamente en el caso de Mako, un joven con autismo. Mako no es un físico teórico con títulos colgados en la pared, pero si alguien le presentaba un problema complejo relacionado con la trayectoria de varios objetos en movimiento o sobre las probabilidades de que ocurriera un evento aleatorio, él solía dar una respuesta asombrosamente precisa. Lo más increíble de su proceso es lo que no hacía. Mako no utilizaba fórmulas escritas, no realizaba cálculos visibles ni se detenía a razonar de la forma en que nosotros lo haríamos. Él simplemente lo sabía. Existe otro ejemplo fascinante que involucra a savants que destacan de manera inusual en los juegos de azar. No lo hacen por una cuestión de simple suerte, sino debido a una comprensión profunda de las tendencias y de las probabilidades. Otros son capaces de predecir con una exactitud fuera de lo común el resultado de eventos deportivos extremadamente complejos, tomando en cuenta muchísimas variables de forma simultánea. Es como si el cerebro de estas personas funcionara como una supercomputadora que trabaja en silencio, procesando datos que la mayoría de nosotros ni siquiera somos capaces de percibir. No estamos hablando aquí de magia o de poderes sobrenaturales, sino de una forma extrema y particular de procesamiento cerebral. Es como si el universo entero hablara un idioma oculto compuesto de números y patrones, y estos savants hubieran nacido siendo bilingües en ese lenguaje. Ante este fenómeno, la gran pregunta que surge es cómo es posible que un cerebro humano, sin haber recibido una educación formal, logre decodificar las intrincadas reglas de la probabilidad y la física. ¿Cómo pueden hacer predicciones que desafían la lógica común y qué mecanismos neurológicos se esconden detrás de esta asombrosa capacidad de ser un oráculo de la física? Esta pregunta nos lleva directamente al corazón de lo que hace que el síndrome de Savant sea un tema tan intrigante para la ciencia y la filosofía. Para poder entender cómo el cerebro de un savant puede actuar como un calculador de probabilidades, necesitamos explorar algunas ideas fundamentales sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y cómo, en estos casos específicos, ciertas conexiones pueden volverse extraordinarias. Empecemos por la mecánica oculta de la intuición. Cuando hablamos de saber algo sin haberlo calculado conscientemente, nos referimos al concepto de la intuición. Para la mayor parte de las personas, la intuición no es más que una corazonada o una sensación un tanto vaga. Sin embargo, para algunos savants, esta intuición representa una forma de conocimiento altamente refinada y de una precisión absoluta. Podemos compararlo con un jugador de billar experto. Este jugador no se detiene a calcular mentalmente los ángulos exactos o el coeficiente de fricción de las bolas sobre el paño, pero sabe perfectamente dónde golpear para lograr el resultado que desea. Esto sucede porque ha internalizado las leyes de la física a través de miles de experiencias previas. En el caso de los savants que poseen habilidades probabilísticas, esta intuición opera a un nivel mucho más complejo y, a menudo, sin que necesiten haber tenido esa vasta experiencia directa. El cerebro de estos individuos parece estar diseñado o cableado para el reconocimiento de patrones a gran escala. Si observamos con detenimiento, todo en el universo sigue patrones. Desde el movimiento aparentemente errático de una hoja que cae de un árbol hasta las fluctuaciones más bruscas del mercado de valores, hay reglas operando, aunque suelan ser demasiado intrincadas para que nuestros cerebros comunes las perciban de manera consciente. Los savants pueden poseer una capacidad mejorada para detectar estas regularidades y también para notar las desviaciones de la aleatoriedad. Es como si contaran con un filtro cerebral especial que hace visibles los patrones que para los demás resultan invisibles. Para profundizar en cómo comprenden la probabilidad, podemos analizar la forma en que nuestro propio cerebro hace predicciones constantemente. Este es un proceso que los científicos denominan inferencia bayesiana. Nosotros lo hacemos todo el tiempo,
aunque no tengamos ecuaciones en la cabeza. Si ustedes intentan adivinar el clima para el día de mañana, su cerebro tomará en cuenta lo que ha pasado hoy, la época del año en la que se encuentran, los informes meteorológicos que han escuchado y su propia experiencia general. El cerebro pesa cada una de estas piezas de información para entregarles una probabilidad de que llueva o de que salga el sol. En los savants probabilísticos, este proceso de inferencia bayesiana parece estar en un estado de hiperactividad y ser excepcionalmente eficiente. Su cerebro funciona como una máquina de predicción de alto rendimiento. Pueden estar absorbiendo una cantidad masiva de datos sensoriales de su entorno, como visiones, sonidos o pequeñas variaciones físicas, y procesar todo eso a una velocidad asombrosa. Cada pieza de información captada se integra en una base de datos interna que se actualiza de forma constante, lo que les permite generar predicciones con una precisión que nos sorprende. Un ejemplo muy claro es el de una moneda girando en el aire. Mientras que nosotros solo vemos la moneda dando vueltas, el cerebro de un savant podría estar procesando simultáneamente la fuerza exacta de lanzamiento, la altura alcanzada, la velocidad de rotación, la resistencia que ofrece el aire y las características de la superficie donde la moneda va a caer. Al integrar todo esto, el cerebro calcula la probabilidad de cada lado de la moneda casi instantáneamente. La neurociencia sugiere que estas habilidades tan fuera de lo común podrían tener su origen en una conectividad cerebral atípica. En las personas con síndrome de Savant, que frecuentemente está asociado con el trastorno del espectro autista, se ha observado una particularidad muy específica en la manera en que se comunican las diferentes áreas del cerebro. Por un lado, existe lo que se conoce como hiperconectividad local. Esto significa que algunas regiones específicas del cerebro pueden tener una densidad de conexiones inusualmente alta. Esto les permite procesar la información dentro de esas áreas con una profundidad y una velocidad que resultan increíbles. Si las áreas visuales o auditivas están hiperconectadas, la persona podría percibir detalles finísimos que el resto de nosotros pasamos por alto por completo. Al mismo tiempo, puede existir una hipoconectividad de largo alcance. Esto se traduce en una menor comunicación entre regiones cerebrales que están distantes entre sí. Esta falta de conexión a larga distancia podría explicar por qué algunos savants tienen tantas dificultades con las tareas sociales o con el manejo de conceptos abstractos, ya que estas funciones requieren una integración mucho más amplia de información proveniente de diferentes partes del cerebro. Esta combinación neurológica significa que el savant está capturando y procesando detalles muy específicos del mundo físico de una forma intensificada. Sus regiones hiperconectadas pueden construir modelos predictivos muy complejos basados en esos datos, y lo hacen sin la interferencia o el ruido que genera la cognición social o la reflexión abstracta, factores que a menudo nos ralentizan a los demás. Aunque los casos de oráculos de la física puro son difíciles de estudiar en el entorno controlado de un laboratorio, existen registros de casos reales que ilustran muy bien estas habilidades. Por ejemplo, están los matemáticos prodigios. Algunos savants actúan como calculadoras humanas y pueden realizar operaciones matemáticas extremadamente complejas de forma instantánea o identificar números primos en secuencias larguísimas. Aunque esto no es probabilidad en estado puro, demuestra una afinidad innata con las propiedades de los números y los patrones matemáticos, que son, en última instancia, la base misma de la probabilidad. También encontramos a los observadores de la naturaleza. Se han documentado casos de personas con trastorno del espectro autista que pueden predecir eventos meteorológicos con una precisión asombrosa. Para lograrlo, se basan en cambios muy sutiles en la dirección del viento, la forma de las nubes o incluso en el comportamiento de los animales. Ellos acumulan y procesan intuitivamente una vasta cantidad de datos ambientales que para otros pasan desapercibidos. En el ámbito de los juegos y la estrategia, algunos savants han demostrado una habilidad extraordinaria para dominar juegos complejos como el ajedrez en muy poco tiempo. No se limitan a memorizar movimientos, sino que pueden ver los resultados posibles con muchísimas jugadas de anticipación. Esto implica realizar un cálculo probabilístico de alto nivel sobre cuáles serán las futuras acciones de su oponente. Un ejemplo clásico que nos ayuda a entender este procesamiento, aunque estuviera más centrado en la memoria y el conteo, es el de Ken Peek, el hombre que inspiró la película Rain Man. Si bien su especialidad no era la probabilidad como tal, su capacidad para retener y correlacionar cantidades masivas de información era asombrosa. Ken Peek podía recordar todos los códigos postales o todos los mapas de carreteras de los Estados Unidos.
Esta habilidad muestra una capacidad extrema para encontrar patrones y conexiones en lugares donde cualquier otra persona solo vería datos aleatorios y sin sentido. Es, en esencia, una forma de sentir la estructura que subyace al mundo. También es fundamental considerar el rol de la atención y la percepción en estos casos. Muchas personas con autismo muestran lo que se define como percepción fragmentada o una atención muy intensa a los detalles. Mientras que la mayoría de nosotros intentamos ver siempre el panorama general de una situación, estos savants pueden estar enfocados únicamente en las pequeñas piezas del rompecabezas con una intensidad sorprendente. Al sumar esos innumerables detalles pequeños, como la forma en que se mueve un objeto, la textura de una superficie o el sonido particular de un evento, su cerebro logra construir una imagen completa y probabilística que es inalcanzable para los demás. Es como si tuvieran un zoom cerebral que siempre está activado y enfocado en los datos relevantes para las leyes físicas. Al mismo tiempo, ignoran lo que para ellos carece de importancia, como pueden ser las complejidades de la interacción social. Este enfoque sistematizador, que es el impulso de entender cómo funcionan los sistemas y de categorizar el mundo, funciona como una fuerza impulsora detrás de sus habilidades predictivas. La existencia de estos oráculos de la física nos obliga a reconsiderar seriamente lo que significa la inteligencia y cómo es que el cerebro aprende realmente. Nos demuestra que el conocimiento no siempre se obtiene a través de los libros o dentro de las aulas de una escuela. A veces, el conocimiento reside en una capacidad innata para leer el mundo, para percibir sus reglas ocultas y sus probabilidades subyacentes con una claridad que nos resulta asombrosa. Estos savants son un recordatorio de que nuestro cerebro es un órgano de una complejidad infinita, capaz de operar de maneras que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Son un testimonio viviente de la enorme diversidad del pensamiento humano y de las múltiples formas en que nuestra mente puede conectarse con la estructura fundamental del universo. Estos casos nos invitan a mirar mucho más allá de nuestras propias limitaciones cognitivas y a maravillarnos ante el potencial latente que existe en cada uno de nosotros, esperando a ser descubierto o, en el caso especial de los savants, simplemente revelado ante el mundo. Si este viaje por las capacidades más asombrosas de la mente humana les ha parecido fascinante, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.